En las clases anteriores estudiamos cómo una cadena polipeptídica naciente, a partir de su secuencia de aminoácidos, es capaz de plegarse en una estructura tridimensional casi única para ser funcional. A la izquierda tenemos la cadena polipeptídica y a la derecha el embudo del plegamiento con los conceptos de Amundsen y Levinthal que vimos en las clases anteriores, donde si recuerdan el ancho del embudo representa la entropía y las ordenadas la energía libre. Ahora intenten seguir en el gráfico de la derecha la bolilla negra que muestra cómo una proteína va al plegarse encontrando su camino, va recorriendo distintos espacios conformacionales, queda a veces atrapada en determinados intermediarios cinéticos hasta que al final alcanza ese mínimo de energía libre que le corresponde a la forma en la que tendrá su función biológica. Una vez que las proteínas adquieren su estructura tridimensional, está ya lista para realizar una determinada función dentro de la célula. Las formas que pueden adquirir las proteínas son muy diversas, como pueden ver en esta placa, y cada forma está relacionada o es complementaria a una determinada función que tiene que cumplir la proteína. Como les dije en la clase anterior, hay aproximadamente 1300 tipos de plegamientos descriptos. Seguramente se describirán más, pero con este tipo de plegamiento ya son suficientes como para explicar buena parte de las funciones que las proteínas desarrollan en las células. Vamos a verlo en esta siguiente diapositiva. Acá podemos ver claramente distintas proteínas que todas cumplen distintas funciones dentro de la célula y pueden ver que tienen formas completamente diferentes. Vamos a ver un poquitito la función de defensa, donde vimos que están desarrolladas básicamente por proteínas que se denominan anticuerpos, una parte de la defensa de los organismos superiores por los anticuerpos, que son proteínas con estructura toda beta, que tienen la forma de una Y, y en los bracitos, en la parte superior de la Y, tienen un sitio de reconocimiento específico para todo lo que no le es propio al organismo. Vamos a ver las enzimas, cómo tienen un lugar complementario completamente al ligando, que es el sustrato al cual van a procesar. Las proteínas estructurales, nosotros vimos el ejemplo del colágeno, la función de comunicación que tiene que ver con la amplia gama de las hormonas peptídicas que tenemos en el organismo, la función de almacenamiento. Vamos a ver en esta clase un ejemplo diferente al que muestra esta proteína, pero para que entiendan que hay distintas formas, y la función de transporte, que también en esta clase vamos a ver un ejemplo diferente. Vamos a verlo ahora en una animación que se entiende siempre mucho mejor. Acá tenemos el anticuerpo, como le decíamos, esa forma de Y que reconoce un virus, la cápsula de un virus, que es algo extraño y se pega casi específicamente la triple hélice del colágeno, que nos sirve de soporte, una función completamente diferente. El transporte, acá tenemos la bomba de calcio que hace que este catión pase de un espacio al otro de la célula. La comunicación, acá tenemos la insulina, una hormona que todos habrán sentido nombrar, cómo reconoce específicamente su receptor en la superficie celular. Las enzimas, que vamos a estudiar mucho, entra a su sustrato y sale transformado en un lugar específico que se denomina sitio activo. El almacenamiento, acá tenemos el ejemplo de la ferritina, que transporta hierro y cómo está diseñada para tener un lugar en su interior donde tiene almacenado este metal. Bueno, en esta clase vamos a ver también la función de almacenamiento, pero de otra proteína distinta a la ferritina. Vamos a volver a la estrella de todos los videos, que era la molécula de mioglobina. En este caso y en esta clase por fin le llegó el turno de que la exploremos bien. Siempre fue ejemplo, ahora la vamos a explorar. Antes les quiero dar un par de conceptos para que entiendan bien por dónde vamos a ir. El mayor disolvente de los organismos vivos en este planeta es el agua. Y el oxígeno, para una buena cantidad de los organismos vivos, que somos los organismos aeróbicos, es indispensable porque es el combustible fundamental del cual la célula es capaz de sacar energía para todas sus funciones. La naturaleza, ¿cuál es el problema del oxígeno? Que el oxígeno es poco soluble justamente en agua. Entonces la naturaleza tiene que ingeniar dos cosas muy importantes.
algo que lo transporte desde el lugar. En un organismo unicelular no hay problema directamente, porque tiene que buscar la forma que atraviese la membrana y ya está. Pero en los organismos pluricelulares y en los organismos grandes tiene que ser transportado desde el lugar donde entra hasta todas las células que lo necesiten. Y lo que es muy importante, también tiene que ser almacenado, porque muchas veces la célula necesita más oxígeno del que le estaría llegando y necesita tener un almacenamiento de este combustible tan precioso. La molécula que almacena muy eficientemente es la mioglobina. En esta mioglobina lo que hace es, la naturaleza lo que ingenió es pegar al oxígeno mediante un enlace de coordinación a un átomo de hierro. Ojo, no lo oxida al átomo de hierro, lo coordina. Este átomo de hierro está dentro de una molécula plana que ustedes van a ver acá, que se llama grupo hemo. En ese grupo hemo el hierro está coordinado en 5 posiciones, dejando una posición libre para que coordine a este oxígeno. Esta molécula, así como la ven, con su grupo hemo en ese bolsillo que lo tiene como muy protegido y muy guardado, fue la que hace más de 60 años resolvieron Kendall y Peltz. Ahora bien, la mioglobina se llama mio porque es músculo, significa músculo, es la proteína más abundante en el tejido muscular. Tiene 153 aminoácidos en una sola cadena polipeptídica que se pliega formando 8 hélices alfa que ustedes la van a poder ver acá. En el centro, de nuevo, vamos a ver a ese grupo prostético. Y entonces podemos decir que la hemoglobina está formada por la parte proteica, que la vemos acá, que es la globina, y una parte no proteica, que sería el grupo hemo, que normalmente se denomina grupo prostético. Muchas enzimas necesitan un grupo no aminoácidico para funcionar y se llaman grupos prostéticos, como les dije, y otras pueden funcionar tranquilamente solamente con la parte proteica. Como verán en esta animación, es una proteína absolutamente globular y que tiene una hendidura, y en esa hendidura ajusta perfectamente, está diseñada para que ajuste perfectamente esa molécula plana del grupo hemo. Como toda proteína globular, guarda sus aminoácidos hidrofóbicos en el centro, y los hidrofílicos, que están marcados acá con azul, van hacia la superficie para hacerla la proteína soluble. Eso hace que el hemo, que queda metido dentro de la proteína, esté resguardado dentro de un bolsillo que es hidrofóbico. Ahora bien, volvamos a nuestra imagen, a nuestra representación en forma de cartoon. Dijimos que la proteína es capaz de almacenar oxígeno, pero ¿dónde lo almacena? El lugar exacto donde lo almacena es, vamos a hacerle suma a la proteína, es acá en este grupo hemo. Este hemo, como dijimos, tiene un átomo de hierro en estado ferroso en el centro y está coordinado en 4 posiciones por nitrógenos de unos anillos pirrólicos, y en una quinta posición, que se la ve hacia atrás, por una histidina proveniente de una de las hélices distales. Bien, acá tenemos el hierro en estado más 2 puede coordinar con 5 átomos o puede coordinar con 6 con 2 geometrías diferentes. En este caso, acá sin el oxígeno, vemos que tiene 5 puntos de coordinación. Ahora vamos a estudiar un poquitito este famoso grupo hemo y cómo es su química. Bueno, el hemo está constituido por 4 grupos pirroles, que lo están viendo ahí claramente, marcados con una letra A, B, C y D. Estos son los grupos pirroles, y el nitrógeno del pirrol es el cargado de coordinar, darle 4 sitios de coordinación al hierro central. Esos pirroles están unidos por un grupo metino, y es muy importante que ustedes se den cuenta que hay muchísimos electrones deslocalizados, hay muchos dobles enlaces alternos. El hecho que haya dobles enlaces alternos le da a la molécula la posibilidad de absorber luz en el espectro visible, y de hecho nuestro grupo hemo tiene un color rojo. La tonalidad del rojo va a depender si está unida o no al oxígeno, ¿de acuerdo?
Ahora bien, volvamos a nuestra hemoglobina. La hemoglobina ha podido ser resuelta, ha podido ser cristalizada y resuelta por difracción de rayos X con las manos en la masa. ¿Qué quiere decir esto? Ha podido ser resuelta en presencia oxigenada, con el oxígeno unido. Y también la tenemos sin el oxígeno unido. Sin el oxígeno se llama deoxihemoglobina y es lo que ven a la izquierda. Y con el oxígeno ligado se llama oxihemoglobina y es lo que ven a la derecha. Si prestan un poco de atención a estas dos estructuras que las ven exactamente iguales y que vamos a ver que no son exactamente iguales, a la izquierda el átomo de hierro, que es la bola naranja, está como un poco salido del plano con respecto a la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Sin oxígeno, como dijimos, el hierro tiene 5 sitios de coordinación y con oxígeno tiene 6 sitios de coordinación. Los 4 de los pirroles, la histidina distal y a la derecha vemos el oxígeno en rojo. Ahora bien, estas coordinaciones tienen que estar representadas por geometrías diferentes. Cuando tenemos 5 enlaces de coordinación, se puede representar por una pirámide de base plana. En cambio, cuando tiene 6, como acá con el oxígeno, con un octaedro. ¿Esto qué significa? Que cuando tenemos el oxígeno, ustedes imaginen que es como que el oxígeno lo tira al hierro y lo acomoda un poco más abajo y lo pone en el plano del anillo del grupo hemo. En cambio, cuando no tiene el oxígeno, tira más la histidina, entonces lo saca del plano. Por eso es que se lo veía como salido del plano en la primera parte de esta animación. Ahora bien, vamos a intentar explicar la unión del oxígeno a la mioglobina de una forma más matemática y que va a ser muy pero muy útil para entender todo el proceso. Nosotros vamos a plantear ahora las típicas ecuaciones que conocemos del equilibrio químico. Si nosotros tenemos una proteína, la nombramos acá con la letra P y al ligando, que en este caso es el oxígeno, con la letra N. Si tenemos proteína más ligando, vamos a tener un complejo proteína-ligando con una constante de disociación que va a ser la diferencia de las concentraciones de proteína por ligando sobre proteína-ligando. Ahora, para conocer que en cada momento dado, qué fracción de los sitios totales que nosotros tenemos, de grupos hemos totales que tenemos, están ocupados por el oxígeno, esa fracción de sitios ocupados se denomina tita y va a ser igual a la cantidad de sitios ocupados sobre el total de sitios, o sea, a la concentración del complejo proteína-ligando sobre el complejo proteína-ligando más la proteína libre que haya quedado. ¿De acuerdo? Entonces acá podemos plantear esta ecuación. La concentración del complejo proteína-ligando en base a la primera ecuación va a ser igual a proteína por ligando sobre la constante de disociación. Si reemplazamos el complejo proteína-ligando, que es bastante complicado de medir, si reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones, reordenamos y simplificamos, nos quedamos con esta ecuación, que tita va a ser igual a la concentración de ligando, que es la concentración de oxígeno, que siendo un gas se mide como presión parcial de oxígeno, sobre la concentración de ligando más la constante de disociación que se puede medir. Entonces, para un momento determinado, nosotros vamos a conocer la concentración, la cantidad de sitios ocupados. Y esto es muy importante en fisiología, saber cuán oxigenado está un músculo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la representamos es nada más y nada menos que la ecuación de una hipérbola. Entonces, hemos llegado a una función matemática que nos describe cómo es la disociación del oxígeno por la hemoglobina. Como ustedes pueden ver, acá tenemos en el eje de las ordenadas una extrapolación en 0,5, o sea, cuando la mitad de los sitios están ocupados, le corresponde un número en el eje de las abscisas, que lo van a ver mucho, y ese número corresponde a la famosa constante de disociación. Así que así se puede medir la constante de disociación. Entonces, vamos a tener que
Ese tita es la saturación de oxígeno, se lo denomina saturación. ¿Cuán saturado está para saber si hay una patología o no? ¿Cuán saturado está ese músculo de oxígeno? ¿Cuán oxigenado está? Sobre la presión parcial de oxígeno, que sí se puede medir, se puede medir en los tejidos la presión parcial de este gas. Y vemos que responde claramente a la ecuación de una hipérbola, y que cuando la mitad de los sitios están saturados tenemos la constante de disociación. Ahora bien, una pregunta interesante. Si la biosíntesis de proteína es el proceso más caro de la célula en términos energéticos, ¿por qué la naturaleza durante la evolución seleccionó a la molécula de globina? Si el hierro en estado ferroso del grupo hemo, por ejemplo, tranquilamente podría unir y almacenar el oxígeno, ¿para qué gastó en hacer semejante proteína? Esta suposición la vamos a hacer teniendo en cuenta o suponiendo, cosa que no existe en los sistemas biológicos, pero pensando que el hierro del hemo no se va a oxidar en ningún momento, que como vamos a ver un poquito más adelante es difícil de que eso suceda. Si esto fuera así, si la hemoglobina se guardase en el hierro del grupo hemo solamente, tendría, y si consideramos que no se oxidase, tendría una curva de disociación de tipo lineal. A los 20 torr, que es lo que les estoy marcando aquí, es más o menos la presión parcial de oxígeno que hay en los tejidos, ¿de acuerdo? Un poco más, un poco menos, de acuerdo a la situación fisiológica. Pero si ese músculo necesita en ese momento realizar algún tipo de ejercicio, la liberación que le puede producir el grupo hemo es lineal y es muy baja. Entonces, el tipo de metabolismo que va a tener ese músculo es muy bajo. Ahora bien, si tenemos el caso de la hemoglobina, hemos dicho que esta curva no es de tipo lineal, sino que responde a otro tipo de curvas. ¿Y por qué es tan importante el tema que tengamos este comportamiento de tipo hiperbólico? ¿Por qué? Porque si el músculo comienza a hacer energía, vamos a tener una rápida y explosiva liberación de la cantidad de oxígeno que ese músculo necesite cuando está en la hemoglobina. Además de todo esto, tenemos la ventaja de que como el grupo hemo está en ese bolsillo hidrofóbico, como hemos visto de la proteína, lo protege muchísimo de la oxidación, y el hierro siempre va a estar en estado más 2, que es la forma donde más eficientemente es capaz de coordinar el oxígeno. Y acá tenemos simplemente para que vean cuál es la presión parcial de oxígeno de los pulmones. Y entre la presión parcial de oxígeno de los pulmones y la del músculo, la disociación del oxígeno de la hemoglobina es muy baja. Comienza a disociarse, o sea, comienza a liberarla justamente cuando metabólicamente se la necesita, que es cuando el músculo comienza a hacer energía. Ahora bien, ahora vamos a una nota de color. Vamos a terminar la clase con una nota de color y vamos a hablar del color de las carnes. Acá en la diapositiva tienen un corte de un bife de cerdo, de un bife de vacuno y de uno de pollo. ¿Por qué en uno es un rosado claro, en el otro es un rojo intenso y en el otro un rosado muy pálido? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que le da la diferencia de color a estas tres carnes? Es el contenido de mioglobina. Los animales grandes, como los mamíferos superiores, necesitan muchísima energía, entonces necesitan la provisión de mucho oxígeno para sus músculos para mover el gran peso del animal. Por eso tienen mucha mioglobina y por eso las carnes son de color rojo. Las aves, que son animales más pequeños, necesitan mucho menos mioglobina para mover sus músculos y por eso es un rosado pálido, y en este caso no se nota muy bien, pero ya saben, lo conocen, la carne de cerdo es un intermedio entre la carne de las aves y la carne de un mamífero superior grande, de mayor tamaño. Bien, ahora vamos a ver otra cosa que es interesante para que entiendan. Vieron que a veces sacan el bife de la heladera y está como distinto color, y a veces
padres, ustedes mismos se preocupan de que no vaya a estar en buen estado. No, nada que ver. Está en buen estado siempre y cuando no tenga un olor desagradable. Y lo que sucede es que la mioglobina de esa carne está en diferentes estados. En la parte de arriba, donde ven ese rojo intenso, es la oximioglobina, está bien oxigenada. En la parte de abajo, ven ese color más púrpura, es la hemoglobina ya sin el oxígeno. Y en algunos lugares ven ese marrón, tipo ese marrón café, que a veces hace pensar que está en mal estado. Y no, es metamioglobina, perdón, a veces me confundo. Es metamioglobina. Acá tenemos mioglobina, la oximioglobina, la deoximioglobina y la metamioglobina. Esa metamioglobina, ¿qué es y a qué se debe? Bueno, cuando el hierro de la mioglobina pasa de +2 a +3, en ese punto adquiere ese color café, que es lo que nosotros estamos viendo. Y acá tienen más o menos un resumen de lo que hemos visto en la carne de la diapositiva anterior. Y ahora bien, en un asadito tiran un vacío a la parrilla y ¿qué es lo que sucede? El juguito ese que cae, ¿es sangre? Bueno, pues no, no es sangre en absoluto. Ese juguito, lo que pasa es que la carne es músculo, el músculo tiene muchísimo líquido y cuando lo cortan, ese líquido que es agua cae arrastrando mioglobina. Y acá también puede ver el marrón de arriba, no tiene nada que ver con la hemoglobina, es otra reacción química que se llama pardeamiento de Maillard, pero sí pueden ver los distintos estados de la mioglobina en este corte de carne. Bueno, sin más, espero que cuando termine la cuarentena puedan compartir mucha mioglobina con sus amigos y seguimos en la próxima clase sobre hemoglobina. En esto hemos hablado exclusivamente de mioglobina.